Cuando enfocas a la distancia hiperfocal, consigues que la profundidad de campo vaya desde la mitad de esa distancia hasta infinito. Esto es más que suficiente en muchas fotos, por ejemplo en muchos paisajes donde de hecho normalmente incluso la profundidad de campo por delante a veces ni se utiliza. Tú tienes un elemento en primer término que es donde enfocas, donde consigues la máxima nitidez, y colocando la cámara a la distancia hiperfocal de ese primer elemento te aseguras que la profundidad de campo por detrás llega hasta infinito. Pero ¿qué pasa si se te da el caso de una escena donde quieres que la profundidad de campo por delante incluso aumente? No solo que vaya desde la mitad de la distancia hiperfocal hasta la distancia hiperfocal, sino que incluso tengas algún objeto de interés todavía más cerca de la cámara. ¿Hay alguna forma de conseguir ganar profundidad de campo por delante? Pues eso es lo que vamos a estudiar en este vídeo. Imagina que quieres hacer esta foto. Has calculado la distancia hiperfocal y te has colocado a esa distancia del elemento en primer término, el caballero con su caballo y su lanza. Esa foto va a tener un ángulo de visión dado por las reglas verdes y al colocarte a la distancia hiperfocal del caballo consigues que desde ahí hasta infinito todo se vea aceptablemente nítido, incluyendo las montañas, las rocas, el bosque, lo que tengas al fondo. Vamos a complicar un poco más esta foto. Imagínate ahora que tienes un segundo caballero, que está más cerca que el primero de la cámara. Recuerda que enfocando a la distancia hiperfocal, conseguimos que la profundidad de campo por delante vaya hasta la mitad de esa distancia hiperfocal. Así que si el caballero está muy pegadito, el segundo caballero está muy pegadito al caballo, a donde estamos enfocando, no notarás mucho el desenfoque. Pero ¿qué pasa si ese segundo caballero está todavía más cerca de la cámara? Pues como esté más cerca que a la mitad de la distancia hiperfocal, empezarás a notar que el desenfoque se hace más visible. ¿Qué podemos hacer en este caso? Si lo que queremos es que los dos caballeros salgan aceptablemente nítidos. Pues vamos a ver algunas soluciones. La primera, la más sencilla, es cerrar el diafragma, es decir, utilizar un número f mayor. Pero esta solución tiene un riesgo, y es que como cierres mucho el diafragma, aparecerá difracción. Es decir, tu foto ni siquiera se verá absolutamente nítida en el plano donde estés enfocando. El segundo riesgo que tienes al ir cerrando el diafragma es que el tiempo de exposición irá aumentando. Si lo que estás fotografiando es un objeto que se mueve, como por ejemplo este caballo, pues ahí tienes una segunda limitación del diafragma más cerrado que vas a poder utilizar. Siguiente solución, disminuir la distancia focal. ¿Eso qué implica en la práctica? Que vas a tener que utilizar un objetivo más angular. Al utilizar más angular, el campo de visión aumenta y esta solución tiene dos efectos. El primero es que al captar más campo de visión, puede que te aparezcan nuevos elementos en la foto. El segundo efecto visual, al utilizar un mayor angular, es que la relación de tamaños de los objetos también va a cambiar. La perspectiva no, porque fíjate que no estamos moviendo la cámara de sitio, estamos manteniendo la misma perspectiva, pero los objetos van a salir más pequeños. Estas dos soluciones lo que han hecho de verdad es reducir la distancia hiperfocal. Sin embargo, tú sigues enfocando al caballo, en este caso estás enfocando más lejos que la nueva distancia hiperfocal. Con ello garantizas que la profundidad de campo por detrás llega hasta infinito y por delante estás ganando profundidad de campo. Y si no puedes tocar ni el diafragma ni la distancia focal, te aconsejo que enfoques en un punto intermedio entre el primer caballero y el segundo. Esto es lo mismo que decir que tu distancia hiperfocal es ahora más pequeña. Porque, observa la fórmula, estás enfocando ahora más cerca, estás diciendo que para ti la distancia hiperfocal es más pequeña, pero no has tocado ni el diafragma ni la distancia focal. Luego, reducir la distancia hiperfocal, en este caso, es sinónimo de aumentar el círculo de confusión, es decir, estás haciéndote menos exigente con tu criterio de nitidez. ¿El precio ahora cuál va a ser? Pues que a medida que amplíes la foto, antes vas a notar el desenfoque. Si amplías mucho, te darás cuenta que las montañas del fondo ya no salen aceptablemente nítidas. Así que si no puedes cambiar el diafragma, ni la distancia focal, ni el círculo de confusión, tu hiperfocal es la misma. Por tanto, la única solución para conseguir que el primer caballero salga aceptablemente nítido es alejarte. ¿Alejarte cuánto? Pues muy fácil. Deberás colocar la cámara a una distancia por lo menos la mitad de la distancia hiperfocal
del primer caballero. Deberás enfocar manualmente a un punto que esté justo al doble de esa distancia. En este caso ya no coincidirá con el caballo, sino que será un punto intermedio. La siguiente opción es alejarte todavía más. ¿Cuánto? Pues colocarte a la distancia hiperfocal del primer caballero. Estas dos fotos, obviamente al mover la cámara de sitio, van a tener perspectivas diferentes entre ellas y diferentes a la primera. Y aunque el ángulo de visión no cambia, al alejarte de la escena puede que aparezcan nuevos elementos en la foto. Queremos hacer la siguiente foto. Voy a enfocar a esta roca que hay aquí en primer término y lo que quiero es que el fondo me salga aceptablemente nítido, así que debo de colocarme a la distancia hiperfocal de esta roca. ¿Cuál es esa distancia hiperfocal? Pues voy a hacer una foto, ahora ha parado un poco el viento, pero como de vez en cuando hace ráfagas de viento, voy a utilizar un diafragma un poco abierto para que así el tiempo, la velocidad de obturación sea rápida y no me influya el viento, no me genere desenfoque el movimiento del viento, debido al viento. Así que voy a utilizar un diafragma 5.6. ¿Cuál es esa distancia hiperfocal? Hoy sí que me he acordado. Tengo el móvil y mi calculadora para descubrir cuál es ese valor de distancia hiperfocal. Voy a utilizar en este caso, he mirado un poco la composición y pensando en el ángulo de visión, tengo un sensor APS-C, así que voy a utilizar unos 20 milímetros de distancia focal y un f5.6. Calculadora, aplicación, metes los datos, sacas el número. La distancia hiperfocal en este caso es justo 4 metros, justo la distancia desde aquí hasta esa roca. Así que desde esa roca hasta infinito no me tengo que preocupar, va a salir todo aceptablemente nítido. Pero y por delante va a llegar hasta 2 metros. Esta flor puede que me interese que se vea aceptablemente nítida. No está a 2 metros, está apenas a 1 metro de donde voy a hacer las fotos. Con lo que va a salir muy desenfocada, se va a notar mucho el desenfoque. ¿Qué podemos hacer? Lo que tienes que conseguir en este caso es ganar profundidad de campo por delante. Si quieres mantener el enfoque en la roca, necesitas ganar profundidad de campo por delante. ¿Y cómo la puedes conseguir? Pues haciendo que la hiperfocal sea más pequeña. ¿Cómo? Por ejemplo, cerrando el diafragma. 5,6 por 2, 11 por 2, 22. Así que con un F22 conseguiré que la distancia hiperfocal, sin tocar la distancia focal, que sigue siendo 20 milímetros, sea 1 metro. Pero si yo quiero mantener el enfoque en la roca, si se te olvida cambiar el enfoque o simplemente quieres tener la máxima nitidez en la roca, sigues enfocando a 4 metros. Así que la profundidad de campo por delante, aunque ahora tu nueva distancia hiperfocal sea 1 metro, realmente no estás enfocando a la distancia hiperfocal, estás enfocando más lejos. 4 metros cuando deberías estar enfocando a 1 metro si quieres enfocar a la distancia hiperfocal. Si yo con F22 sé que la hiperfocal es 1 metro, yo sé que incluso enfocando infinito se vería aceptablemente nítido desde 1 metro hasta infinito. Pero es que no estoy enfocando infinito, estoy enfocando a 5 metros. Así que por delante estoy seguro que la profundidad de campo va a llegar más cerca que 1 metro. ¿Cuánto? Ya te digo, hay que coger la calculadora y hacer los calculillos bien. ¿Con ello qué he conseguido? He conseguido lo que buscaba, que era mantener el enfoque máximo en aquella roca y ganar profundidad de campo por delante para que esta flor salga aceptablemente nítido. Recuerda que tienes que tener claro antes de hacer una foto qué es lo que quieres hacer. Eso es lo más importante. Segunda solución sería cambiar la distancia focal. Al hacer, en vez de una distancia focal de 20 milímetros más angular, por ejemplo un 10 milímetros, ¿qué pasaría? Lo mismo, en la mitad de la distancia focal significaría que la distancia hiperfocal se reduce en un factor de 4. En vez de 4 metros volvería a tener aquí. Así que con un f5.6 y una focal de 10 milímetros, también la distancia hiperfocal nueva es esta, 1 metro, la distancia de la planta donde voy a colocar la cámara. Pero esas dos fotos son diferentes, la perspectiva no, porque no he movido la cámara de sitio, pero la segunda, con 10 milímetros, tiene mayor campo de visión. Es cierto que puedes coger esa foto y recortarla hasta que tenga el mismo ángulo de visión que la que tú querías, la primera, la que tenía 20 milímetros, pero ahora surge la pregunta, ¿esas dos fotos tienen la misma profundidad de campo? Fíjate que el recortar la foto es como si hubieses hecho la foto original con 10 milímetros y un sensor la mitad de tamaño. Así que si el sensor es la mitad de tamaño, deberás reducir el círculo de confusión también en un factor de 2. Si ahora combinamos los dos efectos, focal 10 milímetros, pero círculo de confusión la mitad, la nueva distancia hiperfocal es 2 metros. Es decir, la foto con mayor angular, con 10 milímetros,
y luego recortándola, tiene una distancia hiperfocal que es la mitad de la original. Ahora, por tanto, no te extrañará por qué la foto de la izquierda, la que es la de 10 milímetros y luego recortada, tiene mayor profundidad de campo que la de la derecha. O dicho de otra forma, la planta se ve aceptablemente nítida en la foto de la izquierda y no en la de la derecha. Han salido dos nuevos factores que influyen en la profundidad de campo: el tamaño del sensor y la distancia focal. Así que es el momento de volver a la explicación del tutorial de profundidad de campo y explicar estos dos factores cómo influyen.